Doctora Marta Rondón, adelante. Muchísimas gracias, doctor, por la invitación. Es cierto que la violencia contra las mujeres es un tema de muchísima importancia porque afecta a muchas personas, a un gran número de mujeres, y causa daño tanto porque interfiere con el goce de sus derechos como porque causa daño en su salud física y mental, y de esta manera sobrecarga los sistemas de salud. Vamos a hablar acerca de las definiciones y magnitud de este problema. Vemos algunas de sus múltiples causas y finalmente hablaremos del rol de los prestadores de salud frente a la violencia basada en género. Los objetivos de esta presentación consisten en que al final de la presentación sean ustedes capaces de describir la magnitud de la violencia en su localidad, discutir la multicausalidad y proponer medidas de prevención, y detectar casos de violencia en su práctica diaria y ofrecer los cuidados integrales basados en la evidencia en un contexto multidisciplinario y multisectorial. La violencia basada en género está definida por la Convención de Belém do Pará, que es el primer instrumento interamericano acerca de la violencia, como cualquier acción o conducta basada en el género que cause o pueda causar muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Es una manifestación de las relaciones históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Y es discriminatoria porque, como habíamos dicho antes, priva a las mujeres del pleno goce de sus derechos y libertades, ya que su propósito es controlar y subyugar a las mujeres. ¿Para qué? Para mantener el ordenamiento social de base patriarcal. De entre todas las formas de violencia basada en género, la más frecuente es la violencia de pareja, que es aquella que es perpetrada por la pareja actual o por la expareja. Y es importante acordarnos que la expareja es un agente frecuente de violencia contra las mujeres. En la gráfica que está producida por la Organización Mundial de la Salud, pueden ustedes ver que en promedio en el mundo, 1 de cada 3 mujeres de violencia. En los países como del área musulmana, esto es un poco peor. En América, si ustedes ven, la región íntegra es el 29%. Pero eso porque hay países como Canadá y Costa Rica que están incluidos en América. Si nosotros miramos solamente los países del área andina, la realidad es mucho más desfavorable, donde Bolivia y Perú tienen cifras extremadamente altas de violencia de pareja, y Colombia también tiene cifras muy altas, pero esta es violencia basada en género por otros determinantes. La violencia basada en género se desprende de la existencia de un sistema de género que divide los recursos y los privilegios entre hombres y mujeres, pero además se inserta en un contexto donde hay discriminaciones múltiples y sistemáticas. Es decir, las personas son clasificadas y tienen mayor o menor acceso al goce de sus derechos en razón de su raza, su clase social, su identidad sexual, su edad o su pertenencia étnica. A nosotros nos encanta pensar que en Sudáfrica eran racistas y que en Norteamérica son muy racistas y en algunos países de Europa son clasistas. Sin embargo, hemos visto en la pandemia cómo en el Perú somos extremadamente racistas. Las divisiones de clase son cada vez más profundas. Nos permitimos todo tipo de manifestaciones de desprecio y odio hacia personas de identidad sexual diversa. Y últimamente han aparecido manifestaciones de discriminación por edad, donde los adultos mayores están siendo acorralados y arrinconados,
para no hablar de las discriminaciones por pertenencia étnica que le caen encima a las personas que viven en la Amazonía. Esta es una situación estructural que no solamente tiene que ver con el ordenamiento macro de la sociedad, sino que se manifiesta en costumbres y, por tanto, moldea la mentalidad de las personas. Nosotros tenemos bailes, como por ejemplo el huititi, donde se supone que hay hombres disfrazados de mujer. Esta idea de que las mujeres son propiedad sexual de los varones. Y es una manifestación folclórica. Niños y niñas crecen en ese ambiente y entonces lo consideran como parte del orden natural. Este orden natural privilegia la inferioridad y subordinación de las mujeres y la supremacía y poder de los varones. En este contexto, se define a la violencia contra las mujeres en la ley peruana como cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado, a lo largo del curso de vida. Y esta violencia puede ocurrir en la comunidad como puede ocurrir al interior del hogar. Desgraciadamente, para las mujeres, hay 7 veces más posibilidades de ser agredidas en el hogar que en la comunidad. Sin embargo, las mujeres también son agredidas en la comunidad, como ocurre, por ejemplo, con el acoso sexual callejero. La violencia física, según nuestra ley 30364, es una acción o conducta que causa daño a la integridad corporal o a la salud. La negligencia, el descuido, la privación de las necesidades básicas, que haya ocasionado daño físico o que pueda llegar a ocasionarlo, sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación. Y la violencia psicológica es una acción o conducta tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla, que puede ocasionar daños psíquicos o avergonzarla también. Los celos son la forma más frecuente de violencia psicológica en nuestro país. Y van acompañados de la necesidad de controlar las actividades de las mujeres y el impedimento de salir sin pedir permiso. El 68% de los feminicidios, es decir, matar a la mujer por el hecho de ser mujer, están relacionados con los celos. De modo que no es que si te cela es porque te quiere. Más bien, si te cela, es posible que eventualmente te mate. El daño psíquico al cual hace alusión la definición de violencia psicológica es la afectación o alteración de alguna de las funciones mentales o capacidades de la persona, producida por un hecho o por estar en situaciones de violencia, que va a determinar un menoscabo, una disminución temporal o permanente, reversible o irreversible del funcionamiento integral de la persona. Entonces, cuando un fiscal dice que no va a perseguir, no va a investigar un caso de violación porque ocurrió hace más de 6 meses y ahora la mujer ya no tiene ninguna secuela psicológica, en realidad está yendo en contra de la ley, porque la ley es clarísima. Se produce el menoscabo que debe ser medido en su momento y no se requiere que éste sea permanente, porque las personas evolucionamos y tenemos la oportunidad de recuperarnos, ya sea espontáneamente o porque ha habido alguna intervención. En 2019 se ha realizado una encuesta nacional de relaciones sociales. Los datos los tiene el INEI. De esta encuesta hemos encontrado que las mujeres adolescentes son las que sufren mayor cantidad de violencia en nuestro país, llegando a que casi 2 de cada 10 son las que no sufren violencia, o sea, 8 de cada 10 sufren violencia. Las mujeres adultas
también sufren un alto nivel de violencia física y psicológica. Y niñas y niños también sufren violencia, pero la violencia de los niños es sobre los niños es sobre todo psicológica. Ustedes pueden ver ahí que la violencia física contra los adolescentes es casi 15%. En cambio, contra las mujeres adultas, la violencia física sola es un poco menor. Y lo que nos llama la atención en este cuadro es que en general la violencia física está acompañada de la violencia psicológica. Para decirlo de otra manera, cuando empieza a haber violencia psicológica, más tarde o más temprano también se va a agregar la violencia física. La violencia sexual son acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción. La exposición al material pornográfico, todas las cosas que vulneran el derecho de las personas a decidir acerca de su vida sexual o reproductiva y de su intimidad a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación. Y muchas veces la coerción viene no, digamos, con cólera o aparentes agresiones, sino a través de bromas, ¿no? Y de acciones como de confianza que no son bienvenidas por la persona hacia la cual van dirigidas. Para que hablemos de violencia sexual, no es necesario que haya penetración. Es un abuso de naturaleza sexual que afecta la integridad moral y física de la persona y su dignidad, donde la persona se siente forzada, amenazada o intimidada. El feminicidio es el asesinato de las mujeres perpetrado por los hombres por el solo hecho de ser mujeres y que tiene como base la discriminación de género. Ciertamente es la forma más grave porque termina con la vida de la mujer. Y generalmente no ocurre como primer acto de violencia, sino que es el último eslabón de una larga cadena de agresiones y maltratos que habitualmente empiezan como violencia psicológica sobre la base de celos y va creciendo y creciendo hasta terminar en la necesidad del hombre de eliminar definitivamente la capacidad de la mujer de tomar decisiones. No permite que la mujer sea un sujeto autónomo, la deshumaniza y luego necesita aniquilarla. Y uso la palabra aniquilarla porque en el feminicidio generalmente se ve una gran violencia y el uso de métodos que van por encima de lo que hubiera sido necesario para matar a esa mujer, incluyendo que la desfiguran, la diluyen en ácido, la queman, la cortan en pedazos. Es decir, hay una necesidad de aniquilar completamente a la mujer porque la simple noción de una mujer autónoma es demasiado intolerable para esta persona. ¿A quiénes afecta la violencia? Nuevamente, dirigiéndonos a los resultados de la ENARES, quiero hacerles notar que aquí, donde estoy señalando con el puntero, tenemos la distribución por edad. Y pueden ustedes ver que tanto las mujeres muy mayores, de 45, 49 años, no debería decir muy mayores, sino las adultas medias, y las más jovencitas son las que sufren mayor violencia. Pero en general es más o menos parejito, es decir, la violencia afecta a la mujer a lo largo del ciclo de vida. Si nos fijamos en el nivel educativo, vamos a ver que las mujeres con educación superior completa tienen una relativa chiquita protección frente a la violencia, pero no gran cosa, 51%. Las mujeres sin nivel educativo del área rural no sufren tanta violencia como las mujeres con primaria y secundaria. De modo que el viejo mito de que un poco de educación es importante para que el marido te trate mejor, no se sustenta en la realidad. Finalmente, si vemos los ingresos, acá está el quintil inferior
y acá está el quintil superior. Y vemos que poseer mayores ingresos tampoco protege completamente de la violencia y que en realidad la violencia es mayor en los quintiles medios, donde en el quintil inferior, que es generalmente la mujer rural, hay menos violencia. Esto tiene otra moraleja y es que en nuestro país, a diferencia de lo que pudiera ocurrir en otros países, la mujer urbana sufre mucha más violencia que la mujer rural. Con estos datos, los invito a despejar algunos mitos que solemos tener también los médicos y las médicas y muchas veces las personas que trabajan contra la violencia respecto de lo que significa la violencia. Un mito muy prevalente es que las llamaditas de atención y los gritos sin tocar a la persona, aunque le digas samba canuta, no son realmente violencia. Sin tomar en cuenta que estas conductas causan daño, se practican desde la niñez y marcan indeleblemente la psiquis de la persona. La disminuyen para siempre. Otro mito que en realidad es prevalente, desgraciadamente, entre las fuerzas policiales y aún entre los trabajadores de salud mental, es que las mujeres, en cierto modo, dan lugar a las agresiones por su forma de vestir y actuar, no son respetuosas, no se dan a respetar, se exponen. Esas son justificaciones de los agresores. También nos hacen creer que si la mujer abandona el hogar, entonces ella pierde todos los derechos y seguro que le van a quitar a los hijos. La verdad es que las leyes protegen a la mujer, protegen la integridad del núcleo familiar, favorecen que los hijos se queden con la mujer y el no conocer los derechos hace que los hombres chantajeen a las mujeres con esa idea de que van a perder todos sus derechos. El mito que más nos gusta es que son las otras, las pobres, las rurales, las que no tienen educación, las que sufren más violencia. Los datos que les he mostrado de la ENARES nos muestran que la violencia es más frecuente en las mujeres con secundaria y que ocurre en todos los niveles de ingreso. De modo que las soluciones individuales, yo voy a estudiar más o yo voy a ser más poderosa y voy a tener mi propia empresa, no nos sirven realmente. Frente a la violencia, lo que nos va a servir y nos va a proteger es un cambio estructural importante, lo cual nos lleva a mirar la multicausalidad de la violencia contra las mujeres. Porque para poder prevenir este azote, tenemos que saber de dónde viene, tanto en lo individual como en lo colectivo. Primero, tenemos que aceptar que el tema de la violencia es estructural y está apoyado en parámetros culturales. Es decir, nosotros aprendemos que la violencia puede ejercerse contra las mujeres desde antes de haber nacido. Pero con toda seguridad, en todos los actos de la crianza vamos aprendiendo que las mujeres tienen que saber guardar su lugar, no ensuciarse la ropa, no dar lugar a que las castiguen y ocuparse de las necesidades de los otros. Donde los varoncitos tienen que aprender a tomar lo que quieren. Míralo cómo se ha hecho una desgracia, es que es un niño agresivo, activo, vivaz. Tienen que aprender que las otras personas han de ocuparse de sus necesidades y que si eso no ocurre, se puede utilizar la fuerza. Toda esa es la violencia invisible. Y luego aparecen las manifestaciones de violencia directa. Por ejemplo, las diferencias en el acceso a la toma de decisiones, la división sexual del trabajo, donde a las mujeres les tocan las labores de cuidado y a los hombres las labores de dirección, la feminización de la pobreza, donde el 70% de los pobres del mundo son mujeres. Y esto poco a poco nos va llevando a la violencia directa que se ejerce en la pareja, que es, como les dije, el lugar donde se ejerce con mayor frecuencia la violencia basada en género. Para poder entender y encontrar
¿dónde es que podríamos actuar para prevenir la violencia? Lori Heise, a finales del siglo pasado, más o menos como el 98, propuso un modelo ecológico, donde decía que las causas de la violencia están en el nivel micro, meso y macro, donde el nivel micro sería el individual y de la pareja, el meso el de la comunidad y el nivel macro, la estructura social en su conjunto. Más adelante, utilizando un análisis secundario de los estudios de hogares, que sería en nuestro país la ENAHO, y en otros países es el mismo tipo de metodología, pero tiene diferentes siglas. Kishore y Johnson propusieron una serie de factores y los ordenaron en el modelo ecológico que había sido propuesto por Heise para que podamos entender un poquito mejor dónde están los determinantes de la violencia y cómo podemos hacer para disminuir sus manifestaciones. Entonces, en lo que tiene que ver con el nivel macro, evidentemente, por lo que les había dicho al comienzo también, es la estructura social y el sistema de valores. Una estructura social que privilegia la hegemonía de los varones y un sistema de valores que, por ejemplo, privilegia la unidad familiar por encima de otras condiciones. En el nivel de la comunidad meso, existe comunidades donde hay mayor tolerancia para la violencia. En los lugares donde hay más pobreza en general, también ocurre mayor violencia porque la falta de seguridad alimentaria es muy estresante y ese estrés se manifiesta a falta de maneras más saludables a través de violencia. Comunidades que son desordenadas, por ejemplo, las comunidades donde hay mucha migración, vienen unos, se quedan 2 años, después se van y llegan otros, donde las personas no llegan como a consolidar un orden, también tienen mayor violencia. Y un tema que es importante es el de la baja eficacia social de algunas comunidades. Comunidades donde las personas están convencidas de que nada logran, que sea que se organicen y se esfuercen, son comunidades donde va a haber mayor violencia que se piensa que viene de altos niveles de frustración. En ese sentido, nosotros tenemos que preocuparnos de cómo nos va a ir con el tema de la violencia después de haber fracasado en el manejo de la pandemia. Como sociedad, la sociedad peruana se está enfrentando a esta situación de baja eficacia. Y entonces, esa frustración, ¿de qué manera se va a manifestar a través de violencia? Justamente en un país que tiene las cifras de violencia como más altas del mundo. Esa es una preocupación grande que viene a partir de la pandemia, pero si nosotros miramos históricamente, hay muchos otros momentos de la historia peruana donde la moraleja ha sido de una baja eficacia social. A nivel de la pareja, un determinante importante es el conflicto conyugal cuando uno o ambos de los cónyuges no tienen habilidades para negociar. Para negociar tenemos que ceder. Y entonces, si yo vengo de un marco mental donde los hombres tienen privilegio y las mujeres son subordinadas, el hombre va a pensar, ¿y yo por qué tengo que ceder para esta señora? Si lo normal es que ella me ceda todo. Por otro lado, las mujeres no hemos aprendido tampoco a ceder. Los hombres por lo menos aprenden a jugar fútbol, donde se pasan la pelota entre ellos y no tienen que necesariamente marcar el gol hasta que ya hagan un buen pase. Aprenden a negociar eso. Pero las mujeres no estamos acostumbradas a jugar en equipo. Entonces tampoco sabemos negociar y tampoco sabemos ceder. Eso da lugar a que pequeñas desavenencias terminen negociándose a través de la violencia. Y por supuesto, las más peligrosas desavenencias vienen no del manejo del dinero, sino de los celos. En el ámbito individual, es importante la menor edad de la unión.
Mientras más temprano una mujer se meta a vivir en pareja, mayores son sus posibilidades de sufrir violencia. Y mayores todavía si es que hay una gran diferencia de edades por encima de los 5 años entre ella y su marido. La escasa educación para ambos cónyuges es importante. El desempleo, sobre todo el desempleo del varón. El hecho de que el varón tenga amigos psicopáticos y que consuma alcohol también tiene que ver con la violencia. Amigos psicopáticos quiere decir gente que no cumple la ley. Entonces, si tú tienes un enamorado que sus amigos consumen marihuana, ya tienes que preocuparte. Y si resulta que tienes un enamorado que estudia medicina y compra pruebas para los exámenes, uno piensa, yo no tengo nada que ver con eso no tiene nada que ver con la pareja. Pero las investigaciones nos señalan que sí, que los varones que están metidos en manejos psicopáticos, aunque sean menores, tienen mayor riesgo de golpear a su pareja. La experiencia de violencia en la infancia, por supuesto, es muy importante porque va a predisponer a las mujeres a ser víctimas y a los hombres a ser perpetradores, y las enfermedades mentales también contribuyen cuando no están controladas. Es verdad que la contribución de la enfermedad mental no controlada es alrededor del 12%, pero si nosotros lográramos controlar bien a todas las personas que tienen enfermedades mentales, por lo menos ese 12% disminuiría. Las consecuencias de la violencia son las consecuencias del estrés crónico. Es decir, la persona que está sometida a violencia va a experimentar un estrés crónico y repetitivo, que va, sobre todo si es muy joven, a dañar el hipotálamo, la amígdala y la corteza prefrontal. El daño en la corteza prefrontal se va a manifestar en la dificultad para tomar decisiones, dificultades de la memoria de trabajo, dificultades de la autorregulación y va a detener dificultades para detener la respuesta de estrés. Durante la respuesta de estrés hay un montón de norepinefrina en la corteza prefrontal y entonces la corteza prefrontal se intoxica y no funciona bien. El daño en el hipotálamo se va a manifestar como una dificultad con la memoria inmediata, de modo que la persona no aprende de sus propias experiencias, dificultades para regular el afecto y también dificultades para detener la respuesta de estrés. Y el daño sobre la amígdala, que ocurre mientras más joven sea la exposición a la violencia, más daño va a haber, significa que la persona va a estar predispuesta a la ansiedad y al miedo. Cuando la amígdala está dañada, reacciona como si todo lo que ocurre fuera una amenaza. Por lo tanto, uno responde con agresiones e irritabilidad y la respuesta de estrés se enciende muchísimo y no se logra controlar. Entonces, las personas que están sometidas a violencia, o sea, un estrés crónico, van a tener dificultades para tomar decisiones, por eso es que no es fácil salir de la relación violenta. Van a estar muy ansiosas todo el tiempo y van a responder irritablemente y van a tener dificultades para aprender de su propia experiencia. Eso hace que las personas que han sido sometidas a violencia en la infancia tengan, por ejemplo, mal rendimiento intelectual, no pueden aspirar a la excelencia académica, van a necesitar más atención individualizada y tienen una escasa habilidad verbal. Y además, tienen dificultades del funcionamiento ejecutivo. Es decir, no pueden inhibir sus impulsos, les cuesta planear sus actividades y van a carecer de flexibilidad cognitiva. O sea, son personas que una vez que meten la cabeza por un sitio, por ahí la tienen que sacar. Ustedes pueden examinar estas maneras de funcionar que vienen de la exposición a la violencia en la infancia y en la adolescencia, y resulta fácil entender por qué no hemos podido reaccionar bien frente a la pandemia. ¿Por qué tenemos tantos hombres y mujeres jóvenes que no controlan bien sus impulsos y que se meten en situaciones donde van a sufrir mayor violencia? Sobre la salud física, la Organización Mundial de la Salud ha determinado que el 42% de mujeres
que son lesionadas por sus parejas van a necesitar atención médica por sus lesiones. Y que el 38% de todos los asesinatos contra mujeres son perpetrados por sus parejas, donde solamente el 6% de los asesinatos contra hombres son perpetrados por su pareja. Hay lesiones musculoesqueléticas, malestar gastrointestinal, malestares ginecológicos del tipo del dolor pélvico mal caracterizado y la dispareunia, que es el dolor durante el coito, y alteraciones obstétricas, donde el 16% de las mujeres tienen riesgo, violentadas, tienen riesgo de prematuridad, tener hijos pequeños para la edad gestacional, preeclampsia y eclampsia, aborto inseguro y embarazo no deseado. También todos los dolores crónicos pueden relacionarse con la violencia en el pasado y hay un incremento de 1.5 veces del riesgo de enfermedades de transmisión sexual y VIH-Sida por alteraciones de la inmunidad. Por supuesto, sobre la salud mental ocurre el mayor daño causado por la violencia, porque como les había dicho, esta es una situación de estrés crónico. Entonces, las mujeres que sufren violencia van a tener el doble de posibilidades de experimentar depresión, casi el doble de posibilidades de usar alcohol y otras sustancias. Se incrementa el riesgo suicida y de conducta suicida hasta en 7 veces, como se ha determinado en un trabajo que se hizo justamente en maternidad. Hay mayor riesgo de trastorno de estrés postraumático, trastornos del sueño, trastornos del control de los impulsos, trastornos de la alimentación. Y por ahí hay un poquito de trastornos de personalidad. No es verdad que todas las mujeres que vienen por intento suicida y que te cuentan que han sido violentadas por su pareja tienen un trastorno de personalidad. El trastorno de personalidad es una enfermedad muy grave que no tiene tratamiento. Entonces, antes de diagnosticar a una persona de trastorno de la personalidad, tenemos que tranquilizarla y más bien buscar depresión, alcoholismo o trastorno de estrés postraumático, que son las secuelas comunes y frecuentes de la violencia contra las mujeres. Cuando viene una señora por intento suicida, hay que preguntarle quién la está violentando, porque lo más probable es que hay una historia de violencia. Y lo mismo ocurre cuando una mujer joven viene por abuso de alcohol. El otro daño es la transmisión intergeneracional. ¿Qué sucede con los menores que son testigos de violencia en el hogar? Su cerebro se altera, no rinden bien en el colegio por las razones que habíamos hablado antes, pero también las niñas tienen 2.5 veces más riesgo de meterse en una relación violenta y los niños tienen más posibilidades de ser violentadores cuando sean adultos. Por tanto, la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar es un problema de salud pública. Afecta a un gran número de personas, causa daño a la salud y sobrecarga a los sistemas de salud. Por lo tanto, los trabajadores de salud, como pueden ustedes ver en este afiche, están llamados a actuar frente a la violencia. Además que las mujeres esperan que en el hospital o en el centro de salud ellas puedan hablar de este tema. Los prestadores de salud tienen entonces un rol en garantizar el derecho a vivir sin violencia de las mujeres. En la prevención primaria podemos hablar acerca del uso del alcohol y concientizar sobre las consecuencias de la violencia, sobre todo sobre los niños, niñas y adolescentes. Podemos desafiar las normas patriarcales en nuestra propia manera de relacionarnos con los pacientes, en la manera como organizamos nuestro centro de salud, cómo nos relacionamos con la comunidad. Y debemos proteger a niños y niñas del maltrato y de las consecuencias de ver el maltrato en su casa. La prevención secundaria tiene que ver con el diagnóstico y el tratamiento. Entonces nos toca identificar y atender a las mujeres afectadas y tenemos que buscar si es que hay enfermedad mental en los agresores e intervenir oportunamente. Porque como dije, si uno nada más compensa los trastornos mentales de los agresores, puede disminuir 12%
la violencia. Y en cuanto a la prevención terciaria, los trabajadores de salud tenemos que ver que haya servicios más especializados para las mujeres que tienen casos complejos y también ocuparnos de las sobrevivientes de trata. El Perú es un país donde la trata de niñas y mujeres es un problema muy grande y no tenemos servicios adecuados. Desde el sector salud, según los términos de la ley peruana, nos toca denunciar obligatoriamente cuando nos enteramos que hay violencia. Y eso hay que aprender a negociarlo con las adultas, porque tampoco podemos pasarles por encima. Nos toca brindar atención sin costo directo para la persona. No hay tal cosa como la atención gratuita. Cuando algo no le cuesta al usuario, le cuesta al Estado. Pues bien, el Estado peruano tiene presupuestos y se invierte, es una actividad estratégica de salud pública. Entonces, la persona no tiene que pagar en ningún momento de la atención por violencia. Y nuestro trabajo tiene que tener un enfoque de derechos, de equidad de género y de integralidad. De integralidad no quiere decir que lo tengo que mandar a todos los consultorios a interconsulta para que sea integralmente atendido. Integralidad quiere decir que tengo que tomar en cuenta que la violencia la daña a la persona en su integridad y le impide llegar a ser la persona que podría haber sido, le impide la autorrealización. Entonces yo tengo que hacer todo lo que sea necesario para devolverle a la persona la posibilidad de autorrealización. ¿Cuáles son los requisitos indispensables para actuar frente a la violencia? Tener un protocolo, un ambiente con privacidad auditiva y visual, personal capacitado, incluyendo personal capacitado para la toma de muestras forenses, porque según la nueva ley, eso es responsabilidad del sector salud, un directorio para hacer las referencias intra y extrasectoriales, una buena historia bien cuidada donde pueda registrar y un liderazgo o gobernanza comprometida. Es decir, que el director y los jefes de mi establecimiento estén comprometidos en la lucha contra la violencia. ¿Qué me toca hacer? No me toca jugar a Salvador. Una de las razones por las que no se pregunta acerca de la violencia es porque tenemos miedo de que vamos a destapar la caja de Pandora y después no voy a saber qué me toca hacer con esta señora. Pues no es tal. Solamente tenemos que proporcionar una atención de primera línea y luego tenemos que tener las conexiones para poder referir a la persona y que reciba todos los servicios que requiere. Por eso es que es bien importante tener el directorio para la referencia y una gobernanza que esté bien comprometida para que mis referencias tengan éxito. La atención de primera línea, que dice la Organización Mundial de la Salud, que debemos brindar a lo largo de todo el proceso, es la atención a las necesidades inmediatas de salud física y emocional, con los cuidados de primera línea que se entienden en el anagrama ANIMA y una evaluación integral física y mental para determinar cuáles son las acciones que tengo que tomar. El anagrama ANIMA, que lo tienen ustedes acá, es A de atenta escucha, escucho con todos mis sentidos y lo que no me dice, pregunto con cuidado. La N de no juzgar, sino validar, es decir, decirle a la mujer que lo que le pasa está mal, que su reacción es normal, que la ley peruana la protege y que nosotros somos agentes del Estado y estamos ahí para hacerla valer frente a la ley. No juzgarla, no preguntarle, ¿y por qué no te has ido? ¿Y por qué te casaste tan joven? ¿Y por qué estás tomando? Informarse sobre sus necesidades y preocupaciones y ayudarle a priorizar, mejorar su seguridad. ¡Qué barbaridad, me odia! Y apoyarla. Apoyarla acá quiere decir darle acceso
y ayudarla a llegar a todos los servicios que ella necesita. Entonces, nos tenemos que ocupar también de sus necesidades continuas de seguridad y apoyo, refiriéndola a los sectores legales de la policía y judiciales, y de sus necesidades continuas de salud mental, recordando que el daño es sobre todo sobre la salud mental. Este es un trabajo especializado, no es para todas las mujeres, no todas las mujeres tienen que ir al psiquiatra, y debe ser llevado a cabo por personal especialmente entrenado para trabajar con mujeres que han tenido trauma. Eso se llama el cuidado informado por el trauma. Lo que le toca hacer a todas las personas que trabajan en salud son los cuidados de primera línea y una evaluación integral. En violencia sexual tenemos que dar nuestros cuidados de primera línea y también, según el reciente protocolo que se ha aprobado para la atención de la violencia sexual, lo que se llama AVISA, una buena acogida con el cuidado integral, una valoración integral física, ginecológica, cuidadosa, escribiendo, graficando, tomando foto de todo lo que encontramos, incluyendo la recolección de los especímenes, una intervención clínica adecuada que empiece con el kit de violación, acceso a todos los servicios que necesite, seguridad, es decir, que no vaya a estar en riesgo de que la maten o que la vuelvan a agredir sexualmente, y seguimiento, por lo menos durante el primer año, con toda seguridad en las primeras semanas, al primer mes y al tercer mes. Entonces, esto implica un examen físico y recolección de especímenes forenses y el uso del kit de violación. El kit de violación está normado, es obligatorio, está en todas las emergencias y en todos los establecimientos de salud. ¿Para qué sirve? Para que la mujer reciba profilaxis para las enfermedades de transmisión sexual y el VIH-Sida, que son consecuencias que uno puede esperar después de la violencia sexual, y para que se realice la profilaxis del embarazo. Porque el obligar a una mujer a llevar un embarazo de su violador se considera una tortura. La valoración integral también nos debe permitir decidir si la mujer está embarazada, si es que va a ser o no una persona que puede acogerse al protocolo de aborto terapéutico. En conclusión, la violencia contra la mujer es un problema de derechos humanos y salud pública que afecta a 1/3 de las mujeres en el mundo y duplica el riesgo de sufrir enfermedades mentales como depresión y alcoholismo. El sector salud tiene un rol muy claro frente a la violencia contra las mujeres y las niñas. Y para ese rol existen recomendaciones basadas en la evidencia que se deben seguir para evitar poner en riesgo a la persona y crear expectativas poco realistas. El abordaje es multidisciplinario y multisectorial. Se trata de conocer las necesidades de la persona afectada y responder a ellas en un contexto de confidencialidad y mejorando su seguridad. Eso es lo que quería compartir con ustedes y me gustaría saber ahora si hay alguna pregunta. Sí, tenemos algunas preguntas que los estudiantes que consignan en el chat, pero quisiéramos que lo hagan directamente. Vamos a abrir este espacio para que puedan hacer sus preguntas a la doctora Marta Rondón, quien no solamente tiene la formación como especialista en psiquiatría, sino de que tiene experiencia en el trabajo en este tema de violencia contra la mujer. Así es que, señores estudiantes, estamos a la espera de sus preguntas. Hasta mientras que van pensando en el chat, tenemos algunas preguntas. Una es la diferencia entre violación sexual y abuso sexual. El abuso sexual son todas las formas de violencia sexual, los tocamientos, la pornografía, las bromas. Y la violación es cuando hay coito, o sea, penetración en alguno de los orificios, no necesariamente la vagina, puede ser la boca o el ano. Esa es básicamente la diferencia. Había otra pregunta acá en el chat acerca de la violencia contra los hombres. Es verdad que hay violencia contra los varones y a veces es por sus parejas. En el Ministerio de la Mujer se registra
que hay violencia particularmente contra los hombres mayores, las personas adultas mayores de 65 años, y generalmente el agente es un hijo o hija. Pero sí también hay violencia contra los varones, y la razón por la que más varones no denuncian es por la interferencia del machismo. ¿A dónde podemos acudir? A la línea 100 o al establecimiento de salud. Pero yo diría, en estos momentos que tenemos la pandemia, a la línea 100. No sé si habrá otras preguntas. Sí, buen día, doctora. Buen día, doctores. En primer lugar, felicitar la ponencia. Creo que falta mucho, mucho en los currículos de las facultades de medicina en el país con respecto a abordajes integrales a la medicina, ¿no? Se nos ha introducido conceptos sociológicos, psicológicos, psiquiátricos que nos van a ayudar en la atención del paciente. Eso es necesario, ¿no? El machismo, la violencia de género es un problema estructural, producto de nuestra sociedad, y por lo tanto es importante conocer esos conceptos. Yo quería pedirle, por favor, si pudiera explicar mejor un concepto, ¿no? El feminicidio, por ejemplo. O sea, sabemos que es el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. Yo comprendo que esto se debe a una relación de poder que existe históricamente entre el hombre y la mujer no cumple ese rol, ¿no? Pero de repente estoy seguro que van a haber muchos compañeros que no van a comprender muy bien porque van a decir, pero ¿cómo? O sea, si esto no está sucediendo, ¿no? ¿Acaso hay hombres organizándose y saliendo a las calles a matar mujeres por ser mujeres? Eso no sucede. Entonces, ese es un mito, un argumento bastante común que uno encuentra en las redes. No sé si usted pudiera, de repente, que conoce más el tema, eh, ayudarnos a comprender mejor este concepto. Gracias por tu reflexiva pregunta, Juan Diego. Sí hay hombres que se organizan para matar mujeres. En El Paso, en Ciudad Juárez, en México, las mujeres trabajaban para la maquila y eso disminuía el poder de los narcotraficantes sobre las familias, porque entonces ya no tenían que entregar a sus hijos para que trabajen para ellos, sino que las mujeres estaban trayendo la plata, el dinero, los pesos de la maquila. Entonces se organizaron para matarlas. Y ese fue un feminicidio porque pretendía mantener el ordenamiento patriarcal donde la mujer se queda en su casa y el hombre es el que trae el dinero. Y sí, eran bandas organizadas. Pero son casos raros, ¿no es cierto? O digamos, no comunes. Entre nosotros, el feminicidio ocurre generalmente en las relaciones de pareja. Y tiene que ver, como tú lo has dicho, con que no hay ninguna otra manera, excepto matándola, para evitar que ella haga lo que quiere. Generalmente son mujeres que quieren salir de una relación violenta o que ya salieron de una relación violenta y empiezan a construir una relación con otra persona. Y entonces eso al anterior no le parece, la acosa y termina asesinándola. Un caso de feminicidio que fue bien ilustrativo fue el de la señora que incendiaron en el bus, que era una compañera de trabajo. Y alguna vez el señor que tenía problemas psicológicos evidentes, le hizo un obsequio y ella, seguramente en la bondad de su corazón, lo aceptó por no hacerle un desprecio a alguien que no había dado lugar a que lo despreciaran. Y eso, él se agarró de eso para empezar a acosarla y reclamarle. Y como ella, bueno, se asustó y ya no cedía, simplemente un día la cubrió de gasolina y la mató. ¿Por qué? Porque ella era una mujer que tenía que haber respondido a sus requiebros. O sea, en el orden patriarcal, cuando un hombre te hace el favor de fijarse en ti, no tienes más que agradecerle y ceder. Esa es la esencia de ese tipo de feminicidio. Entre nosotros, los feminicidios han aumentado porcentualmente el año pasado por encima del promedio de los 10 años precedentes. Y se sabe que con las dificultades de la pandemia han aumentado un poco más. Hay penas especiales, pero
hay dificultades para implementar esas penas, hay muy pocos sentenciados, entonces es un problema realmente muy importante entre nosotros. Muchas gracias, doctora. Muy claro. Doctora, buenos días, ¿qué tal? Primero que nada quisiera agradecerle por la ponencia y también a todos los doctores y la plana docente que están incentivando este tipo de temas a que se nos pueda enseñar, porque es importante ya que viene a ser también problemas de salud pública, como usted bien lo mencionaba, ¿no? Mi pregunta es que, pues, usted mencionó que de alguna manera la escasa educación era un factor predisponente a poder ser víctima de violencia, ¿no? Creo que esto se ve evidente en las zonas de la sierra, por más decirlo de esta manera, porque pues precisamente hay muy poco nivel educativo, al menos en nuestro país, ¿no? Pero sin embargo, a nivel de todo el país, no viene a ser gran la diferencia de todo el problema que viene a sufrir el hecho de simplemente ser mujer para ser víctima de violencia. Entonces, yo había averiguado que según las fuentes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, más o menos para el 2018, en Lima se concentraba tal vez la mayor cantidad de este tipo de casos, que eran 150. Pero la tasa de feminicidios era muchísimo mayor en Huánuco, Ayacucho y Tacna. Y que indicaba precisamente que en estos lugares podían haber, sí, se decía que era un feminicidio cada 4 mujeres, según la Organización Mundial de Salud, al menos para nuestro país. En estos lugares, específicamente hablando de Huánuco, Ayacucho y Tacna, se menciona que es aproximadamente 2 muertes por cada 4 mujeres. Entonces quisiera que pueda explicar un poquito mejor ese tema, porque yo creo que sí, se está dando mayor visibilidad ahora a lo que es el tema de violencia contra la mujer. Sin embargo, tal vez en Lima hay mayores accesos de poder denunciar o poder hacer algo, ¿no? Pero eso no es la realidad de muchas zonas de nuestro país, ¿no? Qué interesante tu pregunta. Estando en el tema de los mitos y los estereotipos. Un mito es que la violencia le pasa a las otras, a las que viven en los cerros, a las que no son como yo. Y la verdad es que le pasan a todo el mundo. Tú has visto que en los datos que he mostrado de la encuesta nacional de relaciones sociales, que es del año pasado, hay una pequeña diferencia en que las mujeres con educación superior sufren un poco menos de violencia, pero todas sufren violencia. De repente las de educación superior sufren más violencia psicológica que física, pero igualmente son violentadas. Lo que queda claro es que para que la educación sea protectora, tiene que ser por lo menos educación superior. Lo que pensábamos antes, que bastaba con terminar la secundaria para considerar que la educación tenía un efecto protector, parece que no es cierto. Tampoco es cierto cuando hablamos de protección frente a la depresión. Hace muchos años se pensaba que con tener 12 años de educación formal ya había un cierto nivel de protección frente a la depresión. Y los estudios más recientes nos muestran que la protección solamente viene a partir de la educación superior completa. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nosotros tenemos que proteger el derecho de las niñas y de los niños a lograr el más alto nivel de educación posible. Porque solamente con secundaria no basta. De repente basta para conseguir trabajo como limpiador en la Municipalidad de Lima, pero no alcanza para que se puedan ejercer los efectos protectores de la educación, que tienen que ver con acceder a un trabajo protegido y con tener mejores niveles de salud física y mental. Es verdad que las mujeres en todas las regiones por fuera de Lima tienen menos acceso a los servicios estatales, y eso hace que nuestras cifras estén un poquito distorsionadas. Siempre en Lima hay más posibilidades de denunciar, pero hay estudios internacionales, por ejemplo la ENARES, que nos muestran pues que en todas partes del Perú hay muchísima violencia. Sí.
Muchas gracias, Doctora, doctora. sí, Con gusto. doctora Marta Rondón, hay una pregunta que hace Valeria Olivera, que creo que grafica la inquietud y el interés en la universidad en estos tiempos. Dice, doctora, ¿el abuso de poder también es violencia en el contexto de doctores hacia alumnas residentes o profesores alumnas? Qué linda pregunta, porque sí es violencia. Y es violencia de varios tipos. Por un lado, hay violencia contra las mujeres que están ingresando en los campos que antes eran solo masculinos. Hay también este tema del acoso sexual y el hostigamiento en los centros académicos, que es un problema de violencia bastante importante, como estamos viendo en los medios de comunicación social recientemente. Y hay también digamos, un ejercicio del paternalismo de la profesión médica, donde un médico mayor, varón, se considera una suerte de patriarca que dispone de sus seguidores, de sus alumnos, de sus residentes, y piensa que como manera de educarlos, tiene que maltratarlos. Así como se comporta muy vertical con los pacientes, también se comporta vertical con los residentes, los internos y los estudiantes. Y con eso nada más nos está deformando, porque actualmente se considera que la relación médico-paciente tiene que ser una relación entre dos ciudadanos. Por lo tanto, debe ser una relación simétrica. La relación entre el profesor y el educando es una relación entre dos ciudadanos y también tiene que ser una relación simétrica. Si a eso le agregamos el componente de la diferencia de géneros, entonces el abuso de poder de los jefes de cátedra, de los profesores, de los jefes de práctica, es una forma de violencia. Y si tiene un tinte de acoso sexual, debe ser denunciado. Victoria tiene la mano levantada. Sí. A ver, adelante, adelante. Doctora, buenos días. Igual que como mis anteriores compañeros, felicitarlos por estas charlas que en verdad son muy, muy importantes, sobre todo para nosotros. Mi pregunta va más con respecto a la coyuntura actual, con respecto al aborto legal. ¿Qué tipo de violencia ejerce la pareja de una mujer que no le permita la decisión sobre tener un hijo o no quedar embarazada? La decisión, Victoria, perdón, la decisión de embarazarse es una decisión que le pertenece solamente a la mujer. Cuando la mujer entra en pareja y se ponen de acuerdo, es una decisión en la cual ella ha incluido a su pareja. Pero así como una mujer no puede sedar a un hombre y vasectomizarlo, tampoco el hombre puede obligar a la mujer a tomar decisiones sobre su vida reproductiva sin tomar en cuenta los deseos y las necesidades y las limitaciones de la mujer. Cuando un hombre no deja que una mujer use anticonceptivos o la obliga a usarlos o no le permite acceder a un aborto cuando ella resulta embarazada por N razones y la obliga a tener ese hijo, o cuando la obliga a tener un aborto, siendo que ella desea continuar con el embarazo, eso se llama coacción reproductiva y es una forma de violencia sexual. Bien, muy bien. Si no hubiera otra pregunta, vamos a concluir con
esta actividad académica denominada conferencias por expertos o de especialistas en el desarrollo de nuestra asignatura, y vamos a agradecer a la doctora Marta Rondón. Ella siempre colabora con la Cátedra de Ginecología y Obstetricia, colabora con la universidad, por su excelente ponencia, y a todos ustedes por la inquietud y por las preguntas que han realizado. Doctor, Le disculpe, agradecemos, doctora. Buenos días. ¿Sí? Todavía hay preguntas, hay personas Todavía hay preguntas. A ver, adelante, Sí, adelante. doctor. Sí. Doctor, buenos días y buenos días también a mis compañeros y a la doctora Marta Rondón, que bueno, quisiera agradecerle así como lo han hecho mis compañeras sobre esta gran charla que hemos tenido hoy. Sé que va a ser muy provechosa tanto para nuestra vida diaria como para nuestra futura práctica clínica como médicos, ¿no? Mi consulta iba muy enfocada a lo que es el machismo, ¿no? Sabemos que el machismo es el factor predominante dentro de lo que es la violencia contra la mujer. Y bueno, es algo que todavía lo hemos reflejado en nuestras diferentes relaciones, ya sea incluso en aula, como con nuestros docentes o incluso compañeros, ¿no? ¿Qué nos recomendaría usted, doctora, a nosotras como futuras médicas que nos vamos a desenvolver en un ambiente altamente machista, donde se ha visto que desde su inicio en la historia hay mayor poder de los hombres, por parte de los hombres sobre las mujeres, como claramente usted ya lo había mencionado? Qué buena pregunta, Andrea, porque es verdad que vivimos en un medio machista y tenemos que tener mucho cuidado de no reproducir los micromachismos. Tenemos que tener mucho cuidado de no criar hijos e hijas machistas. Pero en el ambiente laboral tenemos que hacernos valer por lo que sabemos. No permitir lo que se llama el mansplaining, las macho explicaciones. Que cuando tú estás hablando de algo que sabes, aparece uno y te corrige la plana solamente porque es hombre. No tenemos que permitir que nos hagan piropos en un ambiente de trabajo. Los piropos tienen su lugar, pero no es el ambiente de trabajo. Y lo más importante es que tenemos que formar redes con otras mujeres. Cuando una mujer logra avanzar, debe inmediatamente buscar maneras de lograr que otras mujeres avancen igual que ella. Es decir, si te ponen de delegada, comparte tu poder con otras mujeres. Si te ponen a organizar una charla, invita a otras mujeres. Siempre tenemos que recordar que las mujeres no somos rivales, somos aliadas. La rivalidad entre las mujeres es una de las armas del machismo. Y lo más importante que te podría aconsejar es siempre formar redes de mujeres y siempre que puedas darle la mano a otra mujer para ayudarla a avanzar, hazlo. Esa es una manera eficaz de combatir el machismo. Muchas gracias, doctora. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo disculpe, doctora, buenos A días ver, de nuevo. adelante. Como ya había mencionado mi compañera, si en algún momento nosotros somos víctimas de que nos pueda pasar algo más hablando del tema laboral, tanto no solamente en la universidad, sino como en un futuro estaremos trabajando en los hospitales, quería saber si hay alguna entidad o alguna línea de apoyo precisamente para ese tipo de violencia. ¿Dónde puedo ir si en algún momento sucede esto conmigo? Por ejemplo, lo que sé es que en la universidad me parece que hay un comité de disciplina o algo así, en el que lo ha implementado SUNEDU, como que si soy víctima de acoso o algo, puedo denunciarlo, más no estoy segura cómo es la funcionalidad en un hospital, ¿no? Entonces yo creo que sería importante que nosotros también conozcamos esto para saber de qué manera actuar y no quedarnos calladas precisamente.
Como tú has dicho, las universidades tienen sus oficinas que están encargadas. Y en los hospitales debes dirigirte al médico de personal o también te puedes dirigir directamente al tu jefe de servicio, y si el agresor es tu jefe de servicio, al jefe de departamento o directamente a la dirección. Lo que es importante es también buscar ayuda de otras personas, probablemente de alguna otra mujer que sea reconocida y respetada en tu ambiente laboral, para que ella te acompañe y te soporte en esos momentos. Muchas gracias, doctora. Bien, bien, creo que hay espacio para un mayor número de preguntas y resolver de repente o atender las inquietudes de todos ustedes, señores estudiantes, pero no queremos abusar del tiempo de la doctora Marta Rondón, quien ha tenido que dejar el Congreso Mundial de Psiquiatría, de Salud Mental, que se realiza en este momento para poder estar con ustedes esta mañana. Doctora Marta Rondón, muy agradecido una vez más por su presencia, por su excelente conferencia, y quisiéramos, tanto los profesores como los estudiantes de la Facultad de Medicina del 6º año de la Universidad San Martín de Porres, despedirla con un fuerte aplauso virtual. Muy agradecido, doctora, y buenos días. Muchas gracias por la invitación, doctor. Gracias a los estudiantes y les deseo la mejor suerte en su trabajo como médicos. Muchas gracias. Gracias, doctora. Buenos días.